¿Quieren armar alguna consulta? ¿Todavía están con los conceptos? ¿En qué, dónde están parados? Descargamos MySQL, lo instalamos y creo que armamos una tabla, no recuerdo bien si habíamos armado una tabla, pero Ujú. como que hubo una complicación en la clase con el prof, así que bueno, no vimos muy mucho, solo más que nada lo instalamos nomás. Ah, bien, pero por lo menos ya un primer pasito han dado. Bien. Sí, armaron una tabla, bien. La crearon, digamos, y usaron el create. Bien, seguramente en la próxima clase ya van a avanzar un poco más. Todavía no vamos a indagar en base de datos, vamos a ver un poquito de conceptos de API. Y la semana que viene, recuerden que no tenemos clases porque es la semana de exámenes. Si tienen exámenes que rendir, preséntense. Ya que- em, si alguno rinde alguno de las de laboratorio, todavía no me pasaron el listado, pero va a depender. Para el lunes, me anoté, yo creo que tenemos para rendir la otra. Sí, sí, ¿cómo es el tema? El día va a depender de la cantidad de alumnos de primero. Si se inscriben muchos de primero, todos los otros laboratorios seguramente los vamos a pasar eh, para el viernes, le dije, más o menos, jueves o viernes. Aunque me parece que jueves se superpone con la de gracia. Así que posiblemente sea el otro viernes, pero ya le vamos a confirmar, todo depende de la cantidad de inscriptos que ayer a la noche me lo iban a pasar, pero por visto todavía no lo termino de cargar. Igualmente, tanto Guillermo como yo les vamos a comunicar. No por eso no dejen de practicar, ¿no? Bueno, Estamos en eso, prof. sí. Vamos a ir viendo. Va a ser todo práctico ahora, todo API. Primera parte de Git no vamos a tener, salvo que les voy a dejar como participación en clase, después del descanso, algo para hacer durante la clase y ustedes pueden hacer un pull request como para ver si le funciona. Primero vamos a hacer un repaso de la última parte de la clase pasada. Ahí lo ven, ¿no? Por lo menos yo sí lo veo. Ah, el viernes es final de operativa. Ajá. Entonces vamos a ver cómo están con los tiempos. Miércoles, martes, juega Argentina. A menos que quieran rendir a las 8 de la noche, pero eh, nada más ya tengo otro compromiso. Y el miércoles también. Sí, jueves o viernes puedo. Igual, profe, nosotros hablamos con Russo, el profesor de investigación operativa, y él Ujú. nos dijo que era el viernes, pero que dependía de si, como que si teníamos que rendir con usted el viernes, él podía pasarlo para el lunes, dijo algo así. Mm, está bien. Ujú. Bueno, pero vemos, todavía no está, según un sondeo, un levantada de manos que hizo Guillermo a los chicos de primero, les preguntó quiénes se presentarían para rendir el examen y parece que tres levantaron la mano, así que no esperen que se posponga, a menos que de golpe hayan cobrado valentía y se hayan inscrito más de 20, así que, pero bueno, vamos a ver. Em, bueno, clase pasada, en la última parte, habíamos hecho una API cuya funcionalidad era ver un listado de nombres guardados en un arreglo, poder también leer individualmente a través de un índice algún nombre en particular y por último habíamos visto la posibilidad de agregar un nuevo nombre a ese arreglo. Habíamos hecho el programa, bueno, el import típico, creamos la aplicación en el puerto 3000, o sea, después usamos esta constante en puerto 3000. Esto lo usábamos para indicarle a Express que si llega a incluir dentro del body en formato JSON, que lo interprete y lo pueda colocar a los valores en el rec.body. Este que está aquí es un get principal a la ruta raíz, simplemente para
dar un mensaje de que está activa la API. Acá tenemos el arreglo de nombres, que partimos con estos cuatro nombres. Y aquí tenemos la entrada del get para poder leer todos los nombres. Lo único que hacíamos a la ruta de nombres, leer como dato todos los nombres que teníamos guardados en ese arreglo. ¿Sí? La única acción que hacíamos. La diferencia empezaba a aparecer con el get cuando queremos leer un recurso en particular, o sea, un nombre, y no todos los nombres. Para ello, dentro de la parte de la ruta, nosotros indicábamos como parámetro de la ruta el índice. Y Express, con esta nomenclatura, con un dos puntos y un nombre en particular, nos permite poder leer cuál es el índice que se pasa por esa ruta. Y el valor de esa ruta con este valor, con esta etiqueta. Entonces, Express se da cuenta que acá tiene que lo que coloquemos acá lo lee como etiqueta, lo identifica y ese valor lo va a colocar dentro de params con el nombre de la etiqueta que nosotros especificamos. Lo único que hicimos acá es enviar ese nombre en esa posición, ¿no? Primero, haciendo no, una verificación, una conversión del valor que nos pasan como índice como entero. Pero tranquilamente podíamos usar todo esto porque si bien nos entrega como un string, ese string, por más que lo coloquemos aquí, también nos permite acceder a ese índice en particular. Y en la última parte habíamos agregado una entrada en el que nos permitía agregar un nuevo elemento de ese arreglo. Lo que teníamos que hacer era indicar que tiene que ser un post para poder crear una nueva entrada, un nuevo recurso a este arreglo de nombres. La ruta va a ser el nombre del recurso. Fíjense que aquí la constante, siempre el nombre del recurso es el mismo. Por más que aquí nosotros devolvamos un solo nombre, el recurso hace referencia a todos los recursos, a todos los nombres, ¿sí? Además, para mantener constancia, porque si no después nos mezclamos entre que si son muchos lo pongo en plural, pero si es uno lo pongo en singular, no, todo plural. Después la acción es la que va a determinar si busco todos, uno, etcétera. Y aquí hacemos un post para indicar que vamos a crear algo, una entrada nombres. Como habíamos especificado acá al principio, que Express convierta a JSON el body, lo interprete si es que llega como JSON, para que coloque dentro de rec.body todos esos elementos JSON, todo ese JSON que enviamos a través del body. Uno de los atributos de ese JSON era nombre y lo leíamos para poder cargarlo dentro del arreglo. Y lo que hacíamos era devolver ese nuevo elemento creado, ¿sí? Con data, dos puntos nombre. Tres operaciones simples, pero tres operaciones que cotidianamente se encuentran en el desarrollo de las API. Simples, sin ninguna verificación o una verificación mínima, por lo menos una conversión hicimos, pero algo tranqui, algo para empezar a dar los primeros pasos. Hoy sí vamos a empezar a agregar más verificaciones y demás con otro tipo de API que vamos a hacer. Lo que sí nos quedó pendiente por tiempo es agregarle la posibilidad de modificar un elemento que está dentro del arreglo y el de borrar algún elemento del arreglo. Así que eso es lo que vamos a hacer en esta parte. Tratar de agregar la acción correspondiente a la de modificar y la acción de eliminar. Pero lo que voy a hacer es para no continuar aquí, voy a crear una nueva carpeta para indicar lo del día de hoy. Ah, un detalle, yo ya subí esto a Git y puse el enlace en el Discord. A este repositorio yo le agregué este archivo. Este archivo lo vimos en el cuatrimestre pasado, ¿no? El git ignore. ¿Y qué significaba? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Lo agregué simplemente para que no tenga en cuenta los node modules y después vamos a utilizar un archivito .m para que todo este node modules, que ya me lo está mostrando en gris el Visual Studio, no lo tenga en cuenta y que no forme parte del repositorio.
porque como ya sabemos, esto ocupa buen espacio y no es el código en sí. Bueno, acá voy a agregar una carpeta para el día de hoy, 906. También API datos. Y voy a copiar solamente el package JSON y también el lock, los tres, dentro de los tres archivitos, para darle continuidad y no cortar lo que hicimos la clase pasada. Aquí abro la terminal, nueva terminal. Dentro de esta carpeta, fíjense que se me abre en clase 2024, que es la clase raíz de este proyecto. Tengo que entrar a la clase del día de hoy, 9 y API datos. Sí, acuérdense que siempre tiene que estar en la misma carpeta cuando vamos a ejecutar los comandos que están aquí. Aquí voy a hacer un npm install, simplemente para instalar los paquetes que no están presentes, porque acá no están node modules. Y en vez de copiar todos los node modules, todos los archivos que están dentro de node modules, mejor lo ejecuto. Bueno, eso por un lado. Y ahora sí empiezo a agregarle al app. Teníamos el get para obtener, teníamos el get para leer uno solo, tenemos el post para crear uno nuevo y vamos a agregar aquí el modificar un elemento, sí, un elemento del arreglo. Vamos a hacer la acción de put a barra nombres, barra ID, perdón, índice, porque tenemos que indicar cuál es el índice que queremos modificar. Y aquí el índice que vamos a indicar cuál vamos a modificar, lo pasamos como parámetro de ruta y no dentro del body, ¿sí? Porque acá estamos haciendo referencia a modificar un recurso en particular. Y acá debería ser nombres, ¿sí? Por eso yo utilizo acá este índice o la forma de identificar dentro de la ruta de la API, porque yo tengo que decir que a ese recurso lo voy a modificar, ¿sí? El contenido, el body, el cuerpo del mensaje va a contener el contenido que quiero ser reemplazado, con el que quiero modificar ahora. Como es una acción de put, voy a utilizar app.put. La ruta va a ser barra nombres como veníamos haciendo, barra punto índice, igual que en el get. Y aquí vamos a hacer un rec y res. Uno es el request, que es la petición por parte del cliente. Esta es la petición por parte del cliente y esta es la respuesta que le vamos a dar al cliente. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, obtenemos el índice desde... ¿De dónde obtenemos el índice? Del rec punto Params. params. Bien, porque es parte del parámetro. Sí, vamos a hacer directo sin verificación, después le vamos a agregar las verificaciones. Y ahora quiero leer el nombre, o sea, el nuevo nombre que va a tener vamos a hacer así, nuevo nombre que va a tener ahora poner nombre porque nuevo nombre va a confundir, nombre. El nombre con el que yo quiero modificar. Bien, primero obtengo el índice, cuál es la posición del arreglo y después cuál va a ser el valor que con el que lo voy a cambiar. Entonces directamente lo que tengo que hacer es nombres en la posición índice, le damos el valor nombre y listo. Obviamente acá hay que hacer un rest. Em, en algunos casos, sí, podemos enviar nombres índice. Podemos devolver nuevamente el que está modificado, ¿sí? Para que la API, si quiere modificarlo, lo puede hacer.
Sí, algunos mandan el modificado de nuevo, otros una respuesta así nomás. Bueno, veamos si funciona esto. Em, bien, gracias. Sí, eso estaba pensando. Vamos al Thunder Client. Bueno, dejemos este acá, total. El body en el get se lo enviamos en el get al body, pero no lo usamos, así que no hay problema. Para no volver a escribir todo eso de nuevo. Y voy a hacer un send con todos los nombres. Ups, me estoy olvidando, tengo que ejecutarlo. Node watch app.js y envío la petición y me devuelve un 200 OK con todos los datos. Tenemos cuatro. Supongamos que queremos modificar este último. Nosotros lo que tenemos que hacer para modificar ese en particular es, queremos hacer un put, ¿sí? Porque es la acción de modificar. Queremos modificar nombres en la posición, esta es la 0, la 1, la 2, la 3. Así que este debería ser el 3. Y dentro del body, este que está aquí, le voy a pasar como JSON, formato JSON, nombre, porque eso es lo que espera que esté en el body, y el nuevo valor que va a tener en esa posición aquí. Entonces, cuando yo envíe esto, me dice que está OK y me devuelve como nuevo dato este de Rubén. Pero bueno, me devuelve que no hay error. El tema es si se modificó el arreglo. Lo que voy a hacer es ejecutar un get de todos y ahí vemos que el tercero se modificó con el de Rubén. Si queremos leer el 3, el que está en la posición 3, leemos que viene el de Rubén. Así que por lo menos ese pequeño código lo hace. Indicamos el índice y en el body el nuevo valor que queremos que traiga. Bueno, ¿qué opinan del delete? De borrar un elemento. Yo creo que ya se van dando cuenta cuál es la idea. La acción que deberíamos hacer de todas las que tenemos disponibles dentro del HTTP es hacer un delete, ¿sí? En barra nombres. Y como queremos borrar un recurso en particular, tenemos que indicarlo cuál es el índice que queremos borrar. ¿Sí? Acá no especificamos. Podemos indicar cuál es el nombre que queremos borrar, pero es mejor indicar en el delete cuál es el registro que ustedes quieren eliminar. O sea, en concreto, ustedes quieren eliminar el nombre que está en la posición, tanto, y punto. app.delete barra nombres barra índice rec res. Aquí voy a ver el índice, cómo se vuelve repetitivo. ¿Y cómo hacemos para borrar un elemento del arreglo? Con pop. Ese era en Python. Creo que no está el pop. No, Python.
Podemos crear con filter uno nuevo. Se puede hacer con filter y otro con slice. Sí, acá vamos a usar slides. Para este ejemplo podemos usar el slice porque no necesitamos crear un nuevo arreglo. En el próximo API que armemos, que no va a ser igual a este, ahí sí vamos a utilizar el filter para poder eliminar una entrada. Por ahora, como el arreglo es simple, basta con utilizar, como sabemos bien cuál es el índice, nos conviene usar el slice. Cuando no conocemos el índice, o es un arreglo con objetos, ahí nos conviene usar el filter para ver cuál es el elemento, cuál es el atributo del objeto que queremos eliminar. En ese caso, un ID, por ejemplo. Un ID va a identificar cuál es el objeto que queremos borrar. Entonces ahí sí podemos usar filter para poder filtrar ese objeto que tiene un ID en particular. Acá, como es un arreglo simple con solo nombres, basta con indicar el índice y ya lo podemos eliminar. En cambio, cuando tenemos arreglos de objetos y cada objeto tiene un atributo que lo identifica, un ID, nos conviene usar filter. Así que ahí tienen una diferencia para usar uno con otro. Arreglo simple, slice. Arreglo de objetos, conviene filter. A menos que en el arreglo de objetos conozcan el índice donde está ubicado ese objeto, con lo cual no siempre es fácil hacer eso. Entonces, nombres.slice, y esto era start. Bien, este era el índice. Y el final, al índice, no, es slice o splice. Ah, splice, no slice. Yo siempre me confundo. Slice, lo que hacía era hacer algo. em, Esto, ¿se acuerdan de Python? Cuando nosotros hacemos rebanado de, em, de arreglos o de listas. Ese dos puntos, ese era el slice. El splice es el que nos permite borrar. Son muy parecidos, yo siempre, sí, me confundo. Por eso siempre iba leyendo la documentación a medida que aparecía, porque siempre me olvido. Eh, us- Pregunta, ustedes ven el menú que se me despliega, ¿no? Que dice AT, Sí, profe. concat. Ah, bien. No, no sabía si el zoom lo capturaba o no. Bueno, listo, lo borramos. Algunos API como respuesta dan el elemento borrado. Así que, bueno, si lo borramos, conviene guardarlo aquí. Nombres. Antes de borrarlo, lo guardamos y devolvemos cuál es el que borramos. Sí, acá lo que hago es obtener el nombre como para devolvérselo a la API y algunos envían el elemento eliminado. Pero ahí depende de cada API. No es obligatorio responder algo. Con enviar un OK estaría listo. Bueno, a ver si funciona. Leo el índice, leo el nombre, lo quito del arreglo, envío el que borré. Aquí, como se nos reinició la API, vuelve a tener los nombres originales, ¿sí? Porque este Rubén no es que persiste ese cambio. Como el arreglo está en la memoria, con cada reinicio del programa, la memoria se nos reinicia. Así que aquí lo que voy a hacer es borrarlo a Pedro. Así que lo que voy a hacer es un delete, la acción de borrar. Quiero borrar de los recursos nombres el que está en la posición 1. Me dice, OK, me devuelve el valor de Pedro. Y ahora vamos a ver si hago un get a todos los elementos. Y sí, ahí vemos que el de Pedro ya no está. Y también podemos hacer un put a nombres con nombre. Ups,
No, put no, post. Ahora sí. ¿Ven? Y hago un get a nombres y veo que ahí me lo agrego a Rubén. Bueno, ¿lo ven? ¿Lo entienden? Ujú. Fíjense cómo aquí determinamos la acción que hacemos sobre el recurso. En la ruta especificamos que son todos los nombres, en especial ese índice que queremos modificar. En este caso, la ruta es de los nombres índices para borrarlo. Y fíjense que por más que las rutas del delete, del put y del get sean el mismo, la acción que colocamos aquí es lo que va a determinar lo que vamos a hacer sobre ese recurso en particular. Si queremos leer ese nombre en ese índice, si lo queremos modificar o si lo queremos quitar, lo queremos borrar. Y de ahí el post, no hay que poner índice porque no sabemos a cuál índice, sino directamente agregarlo. Y en el get, cuando queremos leerlo a todos. Profe, si quisiéramos meter, digamos, agregar algo en arreglo en la posición que nosotros queramos, ¿podríamos hacerlo también pasándole el índice? ¿O cómo sería eso? Ajá. A ver. Digamos que no que los reemplace, sino que lo cuele entre medio de del arreglo. Eso, básicamente. Claro que Mm, lo reemplace, digamos, no sé si puede. podría ser, no sé qué tan permitido estaría. No sé qué tan por el tema de las API, por cómo son. Tal vez con un post, porque como queremos agregar un elemento al arreglo, no al final, sino en alguna posición en particular, deberíamos usar un post para empezar, ¿sí? Porque post siempre lo usamos para crear, como para postear, como se llevó al español esa palabra. Cuando decimos vamos a postear algo, bueno, vamos a crear una nueva entrada al registro. Vamos a hacer un post, vamos a agregar, y aquí lo que estoy pensando es, si se lo colocamos como nombres ID, por ejemplo, un post como dos puntos ID, tiene que ser otro distinto, entonces como que uno va a especificar que se va a agregar en esa posición en particular, índice, perdón. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que no esté en la ruta, sino que esté en el body, como uno de los atributos más del body, que sea el índice donde va a ir a parar. Pero la idea de que la función que cumple aquí el body, ¿sí? Cuando le enviamos, cuando hacemos post y put, es que contengan los valores que queremos que tengan la nueva entrada, ¿sí? El nuevo nombre o el nuevo nombre que a la hora de modificarlo.
Me parece que debería ir más del lado de la ruta que que del body. Sí, yo lo haría por ese lado. No estaría mal, nada más habría que indicarlo. Pero son situaciones particulares que, por un lado, no la vamos a ver. Por el otro lado, cuando trabajamos con la base de datos, vamos a trabajar más con el, con un, cómo le digo? Con un arreglo de objetos. Lo veríamos de esa manera, no con un arreglo de cadena de caracteres o de números. Por ahora, como para ir aprendiendo, estamos viendo un arreglo así común y corriente. Pero a partir de ahora, del próximo que vamos a hacer todo con objetos, arreglos de objetos. Y ahí sí, no estamos buscando colocarlo en algún lugar en particular, porque eso se encarga la base de datos después, en definitiva. Y siempre se agregan al final. Bueno, profe. Lo del params, ¿qué parte del params? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es la duda? Digo, o explico del principio qué es lo que es params. Ujú. Bueno, Express, cuando nosotros colocamos, aquí va la ruta, ¿sí? A la que tiene que responder cuando llega un put, en este caso. Va a ser el nombre del recurso, que en este caso son los nombres. Y este dos puntos que está aquí indica que esto es una etiqueta. Una etiqueta que el valor que tenga en este lugar, Express lo va a colocar dentro de recparams en el valor índice. O sea, cuando nosotros hacemos un put a barra nombres barra 3, aquí índice es igual a 3. Si le mandamos un 4, índice va a tomar el valor 4. Y así, ¿lo ven? Entonces lo que hace Express es generalizar, decir que acá va a haber un parámetro, acá hay una etiqueta. Va a etiquetar esa parte con un dos puntos. Lo vamos a poder identificar y poder, dentro de params, poner ese valor índice. Porque si no tenemos que hacer un put para nombres 1, un put para nombres 2, no vamos a hacer el código para 1, el código para 2, el código para 3, entonces no tiene sentido. Entonces directamente nos ofrece esa etiqueta y el valor que ocupe ese lugar va a ser el valor que lo vamos a tener dentro de params. Params y el mismo nombre de la etiqueta. Por eso cuando yo hago aquí un get nombres 1, cuando yo le digo get nombres 1, va a hacer este get con nombres y ese 1 va a identificar que tiene que guardarlo dentro de índice en params. Params, esta parte. Y podemos tener varios. Puedo leer el de otro y así. Todos van a estar dentro de params. Así no. No es que sigue ese orden, ¿no? Ojo. Todos están dentro de params. Se voy a tener otro aquí y así. Si quiero leer el índice que está acá, rec params índice. Si quiero leer el otro aquí, rec params otro. Esto me va a permitir hacer un get a nombres, barra 2 barra 8. Entonces, aquí índice va a tomar el índice, va a tomar el valor 2 y otro va a tomar el valor 8. Inclusive aquí puede haber un texto. Aquí índice va a tomar el valor 5 y otro va a tomar el valor texto, que obviamente va a ser una cadena de caracteres. Un string va a ser.
Todos son string. Siempre son strings. ¿Sí? Hay que convertirlos a números, que es lo que hicimos aquí, por eso lo parseamos. Aquí no hace falta, ya hemos visto qué es lo que pasa con los arreglos, si son cadena de caracteres o un número el índice, pero esa es la idea general de esta etiqueta. Le da cierto dinamismo a la entrada. Si no, tenemos que hacer el barra nombres 1, el barra nombres 2, el barra nombres 3, y obviamente no tiene el mínimo sentido. Permite identificar ese parámetro de ruta. Parámetro índice es un parámetro de ruta y se accede desde recparams índice. Bueno, vamos al otro ejemplo, un poquito más complejo. Voy a hacer otra API dentro de nueva carpeta. Este va a ser API calculadora. Así que imagínense qué es lo que vamos a hacer. Sí, tal cual. Ya pueden hacer un fetch. Eso, mi idea es hacerlo cuando tengamos este que es un poquito más complejo, el de calculadora. Seguramente para la clase que viene nos vamos a centrar en el código de React que interactúe con esta calculadora. Ahora me quiero centrar más en la API, así sacan todas las dudas y prueben. Pero si ustedes quieren animarse a hacer el código, tranquilamente pueden hacerlo. Con lo que ya vimos en React del laboratorio 3 de cómo hacer el fetch con las API, igual, tenemos que hacer al localhost. La particularidad, y ojo que tiene que tener cuidado, es el puerto. Aquí la API está funcionando en el puerto 3000. Y nosotros colocamos esta ruta, esa es la ruta que debería estar en el código de React. Fíjense, si bien usamos Vite y eso lo crea en el puerto 5271, creo que era, son puertos distintos. Pero si por esas casualidades abren un web y es también el puerto 3000, les va a chocar el puerto. Siempre tiene que haber un solo puerto abierto al mismo tiempo. O sea, un proceso puede abrir un puerto. Otro proceso no puede abrir ese otro puerto. ¿Está bien? No es que en las computadoras no es que el puerto 3000 entra y pueden usarlo varias aplicaciones. No debería. Sí o sí, una aplicación puede abrir un solo puerto. En realidad puede O, abrir varios, pero digo, dos aplicaciones no pueden estar abriendo el mismo puerto. Eso quiere decir. o sea, profe, digamos que desde Vite se comunica con Express. Con el puerto del puerto de Vite se comunica con el puerto de Express. Esa sería la Exactamente. idea. El fetch que usamos en React, la ruta que ponemos ahí adentro, debe ser http localhost 2.3000 barra nombres barra el recurso que sea. Y claro, ya conociendo la API que Ujú. creamos, digamos. Exactamente. Sí. Y de ahí tienen que hacer el fetch con el get. No vimos fetch con post, pero capaz que en programación sí lo vieron, pero de eso después ya lo vemos. Por eso me gusta centrarlo en la clase que viene a todo lo que tiene que ver con el web. En esta clase nos vamos a centrar en la API, así estamos ahí abajo en el backend. Acá la forma de probarlo es con el Thunder Client, que es el que nos permite hacer el get, post y todo lo demás de manera rápida. Así por lo menos, si tenemos una API funcionando, el resto de los problemas que aparezcan van a ser del cliente, no de la API. Entonces, si hacemos las dos cosas al mismo tiempo, hay veces que no sabemos dónde está el error. Entonces, mejor si lo hacemos con la API, lo probamos con algo que conocemos, si está todo ok, ahí nos vamos al web y lo solucionamos de aquel lado. Bueno, esta API calculadora, voy a empezar de cero. Por si las dudas, alguno todavía no ha creado un proyecto desde de la clase anterior, no la anterior, de la primera clase fue. Sí, bueno, no me acuerdo ya cuántas clases tenemos. Voy a hacer el proyecto desde cero, si alguno me quiere ir siguiendo, que todavía no lo haya hecho desde cero. Para los que sí lo hicieron, ¿qué tenemos que usar para crear el proyecto desde cero? A ver si recuerdan, hacen memoria. npm init, perfecto.
Estoy parado, ojo, estoy parado en la carpeta del proyecto, ¿sí? Por lo general tiene que estar vacía. npm init. Y aquí nos empieza a hacer una serie de preguntas. Bueno, acá se presenta qué es la utilidad para crear, pero bueno, nos interesa darle el nombre del paquete. Por defecto, nos va a tomar este nombre de API calculadora. Listo, yo quiero eso. La versión, la 1. Enter. Descripción, API de una calculadora. Un nombre que ustedes quieran. Entry point, déjenlo como index, pero no es ese el punto de entrada. Bueno, test command, no vamos a tener ningún test de comando. Repositorio de Git, y forma parte de un repositorio. Acá pueden poner la ruta del repositorio, pero no es parte del proyecto de este repositorio. Y palabras claves para identificar este paquete si es que lo queremos publicar para que otros lo vean. No vamos a entrar en ese detalle de las publicaciones, pero lo dejamos vacío. Autor sí podemos poner que somos nosotros. Y la licencia dejamos esa por defecto. Acá nos muestra un resumen de cómo nos va a quedar el package JSON. Sí, ahí le... Qué bueno que lo traiga a colación lo del Nodemon. Ahí voy a hablar de eso y, y que no nos va a hacer falta. Ahí le explico por qué. Acá nos dice que muestra un resumen de lo que está, nos dice si está ok, le decimos que sí. Listo, ahí vemos que nos creó un package JSON dentro de API Calculadora con este mismo texto. Que si yo lo abro, voy a checar esto y lo abro, vemos que es lo mismo. Bueno, próximo paso. ¿Cuál era el próximo paso? Poner type modules. Ujú. Bien. Instalar el Express o el Type Module, el orden es indistinto. Así que vamos a hacer primero el Type Modules para que usemos el SM. Modules, ¿qué pasó acá? Ah, singular. Y aquí en la consola voy a instalar el Express. npm install Express. Acá siempre demora un poquito. Siempre los comandos, acuérdense de ejecutarlos en la misma carpeta del proyecto, no en una superior, en la carpeta del proyecto. Luego de instalar el paquete, nos va a figurar una nueva entrada que son estas dependencias, con la versión de Express. Bueno, si ya lo tienen, ahora lo que voy a agregar es el app.js, nuevo archivo, app.js. Y para ganar un poquito de tiempo, voy a copiar la primera parte nomás hasta el Hola Mundo, este que está aquí, hasta el Hola Mundo, y lo voy a colocar aquí. Y la última parte, esta. Ahí está. Como vamos a agregar cosas con el body, lo dejamos a este. Ya prácticamente son cosas que tenemos por defecto. Y eso sería todo. Como base, digamos, como primer paso. Aquí lo que vamos a hacer era el node watch app.js. Profe, ¿podría hacer un repaso rápido así de lo que fue haciendo?
porque me perdí un poquito. Ujú. Primer paso, crear la carpeta y hacer un npm init, ¿sí? Dentro de la carpeta. Dentro de la carpeta van a hacer un npm init. ¿Listo? Completamos, respondemos las preguntas, se crea el app. Después podemos instalar el Express. Ya que estamos en la consola, seguimos la consola. npm install Express. Después nos vamos al package JSON y le agregamos este tipo, el type module. No importa en dónde va, si debajo del main, arriba el main, acá el último. El orden de estos atributos no interesa, puede ir cualquiera en cualquier lado. Lo ponemos acá nomás porque sí. ¿Mm? Y luego creo el appjs con un API mínima, un hola mundo que vimos desde la primera clase. Bien, profe. Bien, ¿alguien Bien. le falló? Ujú. Veamos, está dentro de la carpeta, digamos, el comando, node-watch, appjs, ¿estás en la misma carpeta? Appjs ¿Se, está en la misma carpeta. se me escucha? Sí, Sí, el error que tengo es en el import express from express. bien. ¿Agregaste este? El type module, sí, a ver. Bueno, sí, igual no la había lavado tres, pues se lavan sobre los tres, y se los pongo a agregar. Ah, cuando lo actualicé, o sea, cuando instalé Express, no había guardado. Ahí está el error. Se no Ah, había bien, guardado y no se grabó el type module. bien. ¿Ahora sí? Gracias. Ahí, profe. Sí, cosas que las típicas. Ojo que este no se fija. Al ejecutar esto no nos guarda automáticamente esto. Ahí está Di- funcionando. Faltaba eso. Distinto a lo que era Python, cuando ejecutábamos desde el botón de Python aquí a la derecha, guardaba el archivo y ya lo ejecutaba. Como que nos olvidamos de guardar. Acá hay que estar atentos nomás. Bueno, antes de avanzar en la otra parte, ¿se acuerdan? Uno me preguntó del nodemon, de un paquete que se llama nodemon, que está presente en muchos de los proyectos estos de Express o muchos de JavaScript, de Node. Ese paquete lo que hace es detectar si algunos archivos de nuestro proyecto fueron modificados y reiniciar la aplicación eh, para no tener que nosotros reiniciarlo manualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque Node no tenía esa opción de ir vigilando, de prestar atención a los archivos y reiniciarse si alguno se modificó. Por ejemplo, miren esto. Yo voy a cancelar esto de aquí. Cancelo el programa y lo ejecuto con el Node solo, app.jx, sin el watch este que usamos. Node appjs. Si yo llamo a la API en el get, en la ruta raíz, me dice hola mundo. Y ahora si yo al app, en vez de hola mundo, le digo chau mundo y lo guardo. Cuando voy al Thunder Client, vuelvo a pedir a petición y me sigue diciendo hola mundo. Pero si yo lo cambié acá, ¿por qué me dice, sigue diciendo hola mundo? Bueno, porque el servicio, la aplicación no se reinició. ¿Sí? El node, este que está acá, se queda con el JavaScript que se modificó antes y se queda con ese. Por más que lo cambiemos, no lo va a ejecutar. Entonces, nosotros lo que hacemos para que detecte el cambio del archivo es utilizar este parámetro que está acá, node, que se llama watch. Y lo que va a hacer es vigilar los archivos y cuando detecte un cambio se va a reiniciar automáticamente. Entonces, ahora, cuando yo utilizo el node con el watch, fíjense que si yo hago un get, voy a tener el chao mundo porque eso es lo que, como era el appjs cuando yo lo guardé. Si ahora vuelvo a como estaba originalmente, en vez del chao pongo hola y lo guardo,
Ahora, fíjense, me reinició la aplicación. Detectó el cambio en el archivo y volvió a ejecutarlo. Acá me dice reiniciando appjs. Entonces, cuando vuelvo a pedir la API, ahí sí se me actualiza con lo que yo cambié. El paquete nodemons hacía todo esto, detectar los cambios en los archivos y reiniciar la aplicación. El tema es que ya no nos hace falta ese paquete, porque a partir de la versión 20 de Node ya está disponible el parámetro watch, el guión watch que le ponemos al Node. Antes no estaba disponible, entonces teníamos que instalar el Node Modules, el Nodemon. Ahora ya es el mismo Node que se encarga de poder ejecutar, de reiniciar la aplicación cuando modificamos algún archivo. No sé si se explicó el tema del Nodemon. Bien. Bueno, una de las cosas que uno a veces se olvida de, capaz que dejamos este proyecto, vamos a hacer otra cosa y volvemos y decimos, che, no me acuerdo cuál era el comando para ejecutar, cómo no. Bueno, lo que vamos a hacer es, dentro de este package JSON, es modificar uno de estos scripts y vamos a ver cómo trabaja esto. Este ejemplo, vamos a ponerle acá dev, para ver qué es ese dev. Dentro de este dev, le voy a poner el mismo comando para ejecutar en la consola, ¿sí? Voy a crear un script, que es un objeto que podemos tener muchos scripts. Este va a ser el nombre del script. En este caso le digo dev porque es desarrollo. Y le voy a poner aquí entre comillas el comando que estábamos usando, ¿no? El node-watch appjs. Entonces, luego de modificar este script, yo puedo directamente hacer npm run dev. npm run, perdón, lo que va a hacer es tratar de buscar dentro del package JSON el script que tenga este nombre. Y si lo encuentra, va a ejecutar este comando. Claro, lo mismo que hacíamos con React, cosa que ya se nos hace costumbre, npm run dev. Entonces, listo. Y si se fijan el script de ese package JSON, ahí va a salir el comando que se va a ejecutar cuando uno hace npm run dev. Que era bit algo era, no sé, no me acuerdo qué es lo que era. Obviamente tengo que guardar. Uy, ¿qué hice? Ah, ¿qué es esto? Bueno, cosas de Visual. Entonces ahora hacemos npm run dev y se nos ejecuta esto. Y cuando modifiquemos el app, qué sé yo, acá modifico algo, ya se nos reinicia automáticamente. Sí, React, digamos, el Vite es el que nos crea todo el package JSON, nos instala los paquetes, nos prepara los archivos. O sea, Vite nos ahorra todo este, este proceso. Acá ya lo estamos viendo un poquito más manualmente para ir entendiendo todas esas partes, todos los mecanismos que tiene Node. Así que con esto ya saben cómo crear un script que en nuestro caso va a ejecutar el appjs y lo va a monitorear. Cada vez que modifiquemos un archivo, lo va a reiniciar. Bueno. Me colgué. API de calculadora. Demon y... No, hagamos un... recién vamos 50 minutos. Hagamos un get para explicar la idea. Y presentar la estructura que vamos a usar y porque quiero que vean... quiero mostrarle miles de conceptos, pero quiero ir por partes para que vayan entendiendo cada cosa.
Si les tiro el programa así de golpe, como que medio chocante. Vamos por parte. API calculadora. Vamos a querer hacer una calculadora. Pero aquí nos encontramos con un problema. Si recuerdan el tema de los recursos, nosotros siempre yo veo hacia cuando veo el chat, y estoy mal con la cámara, así que voy a hacer un cambio medio de... No le hablo al chat, ahí me ven de frente. Así veo ustedes lo que me responden. Cuando hacemos recursos, nosotros tenemos que hacer entradas del tipo get y el recurso. Y el recurso tiene que ser un nombre en plural. Animales, nombres, o sea, nombres de recursos. Las API REST tienen que ser recursos, no tienen que ser acciones los nombres de los recursos. Tiene que ser un sustantivo, algo que me represente el recurso. Sustantivo en plural. Entonces, en una calculadora que preferentemente van a haber acciones, ¿cómo vamos a poder representar acciones como recursos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, a la hora de sumar, no vamos a hacer una API de decir get barra sumar, porque no estamos haciendo referencia a un recurso. Acá como que estamos haciendo referencia a la acción, pero la acción está dada por el get, o sea, leer. Lo que vamos a hacer es transformar ese sumar a como si fuese un sustantivo y hablar de recursos. En vez de hablar de sumar como acción, vamos a hablar de sumas que se fueron haciendo, de sumas que quiero hacer. Entonces, si yo hago un post a sumas, estoy creando una nueva suma. Y puedo guardar un registro de sumas que va haciendo esta calculadora. O operaciones. O digamos, bueno, sumas, sí. Entonces, si yo quiero ver todas las sumas que fuimos haciendo, vamos a hacer un get a sumas. Si yo quiero, si yo quiero hacer leer todas las sumas, es un get. Si yo quiero modificar alguna suma, hacemos un put y así. Como que traducimos una acción a recurso. Esto es bastante útil. Podemos guardar registro, algo así vamos a ir haciendo. Otra posibilidad, otra utilidad, por ejemplo, si queremos hacer acciones, por ejemplo, queremos reiniciar la API o queremos reiniciar la computadora en donde está la API. Eso podemos hacerlo. Guarda, con ejecutar comandos del sistema a través de una API, pero se puede. Acá podemos hablar de reinicios, no hablar de reiniciar como la acción. Hablamos del recurso que son los reinicios que se hicieron. Entonces, cuando creamos un nuevo reinicio, recurso inicio, lo que va a hacer es reiniciarlo y de paso podemos ir guardando un historial de reinicios que fuimos haciendo. No sé. Pero básicamente, algo que es preferentemente acciones, le vamos a dar una vuelta de tuerca para que verlos como recursos. En el caso de la calculadora, suma, resta, multiplicación, división, cada una de las operaciones lo vamos a ver como recursos. Entonces empecemos con el primer recurso. El recurso de ver las sumas. Algo bien simple. Pero ¿cómo van a ser las sumas? Vamos a ver qué formato le damos. Al igual que en el anterior, vamos a usar un arreglo momentáneamente hasta que veamos base de datos, pero aquí vamos a ir guardando todas las sumas que se hicieron. Una suma puede estar va a ser un objeto, perdón, va a ser un array de objetos. Siempre conviene tener uno de los elementos uno de los atributos del objeto, el identificador, por ejemplo, la primera suma que hagamos. Vamos a ver los operadores, que puede ser el operador A, que fue en su momento 2, el operador B, que fue en su momento 5. El resultado en ese momento, obviamente, fue 7. Y por ahora vamos a usar eso simple.
Entonces podemos haber tenido otra suma. Y tener este otro resultado. Y así sucesivamente. La idea es, si bien vamos a hacer acciones, pero la idea es verlos como recursos, como las sumas que hizo la calculadora. Le podemos guardar acá cuándo se lo hizo, pero por ahora fechas ya le vamos a poner, pero quiero hacerlo simple para que vayan entendiendo la idea. Entonces acá va a ser app.get barra sumas, el rec y el res. Aquí lo que vamos a hacer es directamente enviar todos los datos, ¿no? Acá no cambia mucho. Uy, fallo de ejecutar. A ver qué. Ah, eh, se me mete una app acá abajo. Ahí está. Mm, puedo hacerlo así. Aquí. No, estoy haciendo lío. Ahí está para que vayan viendo el código. Entonces, cuando yo hago un get a todos estos, me va a devolver un error. Le faltó que lo hagan sumas. Ah, gracias. Pero aún así, el hola mundo. Ah, HTTP. Ahí está. Me quiso pedir certificado. Capaz que cuando lo cerré y lo abrí, capaz que hice clic en otro. Bueno, acá me devuelve todas las sumas. ¿Sí? Data, un ID, un primer operador, el segundo, y un resultado, que es 7, 6, 81, 87. ¿Cómo haríamos para leerlo alguno individual? Con el índice, el ID. Bien, exactamente. No, acá ya no sería índice, sería ID. Porque ahora ya no nos vamos a guiar por la posición del objeto dentro del arreglo, sino que ya tenemos una manera de identificar ese recurso que es a través del ID. Aquí las sumas tienen un operador A, operador B, un valor A, un valor B y un resultado. Pero esta suma va a estar identificada por este ID. Entonces ya no trato de ubicar ese recurso por la posición que ocupa en el arreglo, sino por su identificador. Sería más o menos lo que haríamos cuando veamos base de datos, que todo se guarda con un Exactamente. ID. Sí, acá estamos como acercándonos a eso, pero sin utilizar base de datos. Porque si hacemos API, hacemos el GET, hacemos el POST y encima base de datos todos juntos, son muchos conceptos al mismo tiempo. Acá partamos con algo con lo que nos vamos a encontrar, porque la base de datos, en definitiva, nos va a devolver esto, un arreglo con objetos. Eso va a devolver la base de datos.
Pero mientras van avanzando con tema de base de datos y todo lo demás, vamos viendo los que nos devolvería una base de datos que vendría a ser esto. ID. Bueno, pero aquí el desafío es ubicarlo por el ID. ¿Cómo hacemos? Porque acá ya no es el índice, ya no es tan solo poner esto. Porque este valor de ID entre corchetes, ups, es la posición en el arreglo. Pero no es este ID. Este es el índice 0. Este es el índice 1. Tampoco es hacer esto. Porque podemos encontrarnos con esto. ¿Qué pasó con 3 y 4? Bueno, fueron borrados. Ya no existen. Con un Acá no bucle, hay que... profe, ¿Cómo? pasándole con un bucle, un for, algo de eso, que busque el ID que le pasemos por el body. Por bien. ¿Algún otro? Ahí está. El find podemos utilizar. ¿Se acuerdan de find cuando lo utilizamos? ¿Usaron find? ¿Usamos find? No, no lo son. Bueno, ahora lo vamos a usar. Es uno de los tantos... el filter también puede ser, pero ¿cuál es la diferencia entre filter y find? Y que filter va a buscar más de una coincidencia. Sí. ¿Y qué otra cosa? Y aparte devuelve un arreglo distinto. Exactamente. Filter nos va a devolver un arreglo. Por más que encuentre uno, me lo va a devolver dentro de un arreglo. Se puede usar, pero hay que estar preparado a que estamos por recibir un arreglo. Find, por otro lado, me va a devolver siempre uno, el primero que encuentre. Entonces aquí tendría que buscarlo. Primero, obtengo el ID desde, ahí está, desde params, ¿sí? El nombre que ponga acá es el nombre que va a tener dentro de params. Y lo tengo que buscar. Const suma igual a sumas.find, lo tengo que buscar. Aquí lo que voy a usar find es similar a lo de filter, le tengo que mandar una función que va a ser ejecutada con cada uno de los elementos del arreglo, o sea, los objetos que tengo allá arriba. Y yo lo que tengo que devolverle es verdadero o falso para ver si ese objeto cumple con la condición que necesito. Entonces le voy a pasar una función flecha, que es cada uno de los elementos del arreglo, o sea, cada uno de los objetos. Primero este objeto, después este otro objeto, después este otro. Y yo voy a retornar si suma.id es igual a id. En sumas voy a buscar, find, aquellas sumas cuyo id sea igual al id que me pasaron con el params. Y la respuesta está bien así, o sea, suma entre... No, no, ese ya Ah, sí. No, no, faltaba esa parte nomás. Era que me quedó del anterior. ¿Estamos? Aquí obtengo ID sí, de la ruta. Aquí busco la suma con ID. Sí, con ID. Devuelvo la suma encontrada.
Estos serían los pasos que estamos haciendo. Obtengo ID de la ruta, ¿sí? De aquí, que está dentro de params. Busco la suma con ID, con, con ID seleccionado. No sé. Con ID de la ruta. Para no confundir este ID con el ID que está acá. Y eso sería. Busco aquellos que tengan suma ID que sean igual que en ID. Si me devuelve algo, ese va a ser suma. Si no me devuelve nada, ahí vamos a ver qué hacen. Pero por ahora vamos a suponer que está todo perfecto y todo bien bonito. Así que por ahora ya vamos, después vamos a agregar las verificaciones. Entonces, si yo le hago un get sumas y Guarde, lo busco profe. como uno. Ah, gracias. Y mando un send, me manda vacío. Sonamos. Porque le puso el triple igual, no son del mismo dato. Ah, bien. Gracias. Esto es un string, una cadena de caracteres, y este es un entero. Entonces ahora el dato es esa suma con ese ID. Para que sea entero, tendríamos que ahí en el const id, ahí hacerlo, pasarlo al dato a parseInt. Sí, Ah, ok. exactamente así. Por ahora lo dejo pelado, porque ya después el próximo paso es ir agregando las verificaciones. Bueno, les dejo a mano, si lo quieren probar, más tranquilo. Esta parte, todo lo otro del código ya lo tienen. Esta primera parte es igual. Esto si lo quieren ir viendo, quieren probarlo ustedes, háganlo. Y el próximo paso sería hacer ese post. Bueno, descansamos 20 minutos más o menos y seguimos con otra parte. Profe, para hacer el post, digamos, habría que agregar un nuevo objeto de Zoom. Claro, trátenlo de ¿Mm? hacer. Después Bueno, lo mismo lo hacemos acá, pero... Profe, una A consulta. ver, sí, esperen, primero vemos el de cuello que dice que... me dice que la ruta está mal cuando lo uso. ¿Esta ruta? Sí, profe. O no sé si lo estoy poniendo mal, capaz yo. A ver, ¿querés compartirlo? A ver cuál puede ser la ruta. Pregúntame que pongo que puedan compartir. Bueno, Ahora sí. no, ahí lo hice. Un poquito esta barrita. Ujú. Em, Cuando la abro, uy, sé que toqué. Ese. Ajá, ahí está. Y bien, esa dirección no es esa, obviamente. Ya. Sí, es esta, supongo. Sin la S. Mm, La S al principio, HTTPS, es sin esa S. Esa. ya, ya. Ahí está. Una S. Como siempre, Gracias, los gracias, profe. problemas son en un solo carácter. Muchas gracias, disculpe la Bueno, molestia.
Nos vemos. Muy bien.